con todo y el efecto López Obrador, con todo y que López Obrador arrasa la elección de presidencial y arrasa en las elecciones de las diputaciones federales y las 2 senadurías, el Moreno alcanza solamente 12 alcaldías, el PRI se embolsa 28 y el PRD 26. Imagínense dentro de 2 años que va a ser la elección, quiere decir que las estructuras del PRD y del PRI están bien ubicadas. Y la alianza PRI-PRD es la única manera en que pueda llegar a darse la sobrevivencia de ambos partidos políticos. Sí, aceptan adecuadamente las estructuras, y en el Morena no saben elegir a un candidato porque el Morena tiene 12 alcaldías en la elección de 2018, lo cual quiere decir que no cuenta con estructuras, y no se ve en este momento que los líderes del Morena estén aceptando una estructura electoral, porque ya mucha de esa estructura la tiene el PRI en su poder. Vienen los escenarios realmente competitivos, y por eso todo el mundo ya se está abriendo de capa. Ya no más faltan, en el PRI ya se abrió el PRD de Carlos Reyes, ya se abrió Néstor ayer, y los demás están como quien dice. Acuérdense que en las carreras, en las competencias, en los maratones, los que van a la punta nunca llegan a la final. Los que se destapan primero y van encabezando la marcha en los maratones generalmente quedan rezagados en los últimos lugares, y llegan los que menos uno espera, y llegan en solitario a la pista corriendo. En política más o menos superan esos criterios. El Moreno tiene que seleccionar un buen candidato que no tiene, yo no advierto ninguno realmente. No advierto a Pablo Amílcar, contra todo lo que se diga yo lo digo sin apasionamientos. No tengo nada contra él, no tengo nada contra Néstor, lo digo haciendo el análisis frío. Moreno no tiene hasta ahorita ningún aspirante realmente posicionado, y la alianza que puedan empujar a Aguirre y a Astudillo podría ser determinante en la elección de 2021. Cuidado, no los pierdan. Aún fuera Aguirre del PRD, Aguirre tiene sus estructuras, aunque lo excluyan las tribus, aunque lo excluya Carlos Reyes de ADG, Alternativa Democrática Nacional, aunque lo excluya Evodio de Nueva Mayoría, aunque lo excluyan, Aguirre tiene su propia estructura. Aguirre manotea con o sin PRD, y va a ser un actor importantísimo en esa posible alianza, en el eventual, hipotética y posible alianza, ¿verdad? Yo creo que ahí se están dando los escenarios, ahí se van a abrir, y va a ser determinante el apoyo del guerrerense, por supuesto, cómo ven que lo están gobernando en este momento, cómo le van a cobrar facturas también al propio gobernador, el votante. Acuérdense, hablo de 4 factores al inicio de esta plática: los agravios, los hartazgos. ¿Hay hartazgo contra el gobierno de Astudillo? Por supuesto que lo hay. Hay hartazgo contra el gobierno de Astudillo por tantos errores cometidos a lo largo del camino. En materia de seguridad pública, sobre todo en materia de impunidad. El libro que voy a publicar en una semana más o menos habla de los 52 eventos criminales. Se llama el libro Los más de 40. Yo me estoy adelantando, le estoy dando publicidad aquí, pero bueno, lo voy a publicitar como sea. Habla de los 52 eventos criminales que ocurrieron de 2015 a 2018. Y de estos 52 eventos hay 2 desaparecidos, que son el alcalde de Cochapa el Grande y Catalino Duarte del PRD de Tierra Caliente. Nunca se supo más de ellos. Hay 52 eventos criminales, y de los cuales solamente 5 se resolvieron, lo cual habla de que si a los políticos se les están resolviendo 5 crímenes, imagínense todos aquellos del foro común en qué nivel están. Yo aquí la dejo, muchas gracias, le doy paso a mi amigo. Gracias por la contribución a este tema. Y voy a dar la voz a nuestro compañero Federico para que haga un análisis contextual del ambiente nacional, los escenarios políticos y las perspectivas políticas. Gracias. Primero agradecer al maestro Raúl Salgado por la invitación, a todos los integrantes del comité directivo estatal por un mejor guerrero. Saludar a muchos a quienes conozco, a algunos otros a través de redes sociales, a muchos no los conozco, y celebro finalmente este ejercicio de poder platicar, de poder discutir sobre lo que vendrá, considerando que 2021 creo que va a ser
lo más competido que hayamos visto por muchos factores. Es decir, hoy hay situaciones que antes no teníamos. Hoy, por ejemplo, está una mayor apertura en redes sociales, una mayor apertura en medios de comunicación. Hoy hemos perdido también muchas formas que antes no estaban. Antes, quien no resultaba seleccionado como candidato permanecía dentro de un partido. Hoy podemos ver alianzas que a lo mejor en algún momento no imaginábamos, circunstancias que no pensábamos. Es decir, va a ser más complejo. También habrá que preguntarnos como sociedad, más allá de los partidos, hasta dónde vamos a ir con el tema de los partidos. El esquema como tal sirve todavía y quién está más desgastado, evidentemente, en este aspecto. Es decir, no solamente cómo se organizan los partidos, sino cómo responda la sociedad finalmente hacia esos partidos. Va a ser también interesante cómo se llegue a aquel momento con el desgaste que tenga. Y el caso puede ser Chilpancingo. A nivel federal los gobierna un partido, a nivel estatal otro, a nivel municipal otro. ¿Quién tendrá mayor desgaste de todos ellos? ¿Hacia dónde será finalmente este desgaste? Y sobre todo yo creo que lo más importante, muchas situaciones que seguramente van a suceder en los próximos años, y creo que hoy es, por ejemplo, una fecha propicia para hacer un ejercicio. Hay que ubicarnos hace 10 años exactamente aquí mismo en Guerrero. ¿Cuál era el escenario de Guerrero hace 10 años? Hace 10 años Guerrero estaba con un gobierno perredista encabezado por Ceferino, con un tema que se hablaba de cambio, un tema en donde el PRD tenía, el gobierno del Estado tenía las principales alcaldías, tenía el Congreso, donde la muerte del PRI para muchos era inevitable y era ya solamente un tema de agonía, donde también para muchos en aquel momento estaba definido quién sería el candidato, no solamente del PRD, sino el sucesor de Ceferino Torreblanca Galindo. Un día después, hace 10 años exactamente, un 20 de agosto, fue asesinado Armando Chavarría Barrera, lo que ha sido uno de los hechos más importantes en las últimas décadas, no solamente en Guerrero, sino a nivel nacional, solo detrás del asesinato de Donaldo Colosio o del gobernador electo de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. Y entonces me parece que este tipo de ejercicios son importantes para conocer. Si alguien hace 10 años hubiera diseñado, hubiera dibujado el escenario que vivimos en los últimos años, le hubiera dicho, oye, estás loco y esa novela nunca te la compro. ¿Por qué? Porque a partir del fallecimiento de Armando Chavarría Barrera, que en aquel momento era el personaje político más importante después del gobernador, y en opinión de muchos candidatos seguro y listo para sucederlo, se vinieron cosas que mucha gente jamás imaginó. Yo no sé si alguien, y quien lo diga seguramente estará mintiendo, si alguien en algún momento imaginó, por ejemplo, ver a Ángel Aguirre como candidato del PRD y que ganara. Y si alguien hubiera imaginado que Ángel Aguirre no iba a concluir su gobierno por la circunstancia que fuera. Si hace 10 años alguien hubiera dicho, oye, va a pasar todo esto y en 10 años vas a tener un gobierno estatal del PRI, yo he dicho, estás loco, ¿no? Y así me parece que finalmente todavía vamos a ver muchas cosas, tanto a nivel nacional como en la parte local, y creo que al final de cuentas no siempre gana el mejor, gana el que trabaja, el que llega en algún momento mejor, el que hace mejores alianzas. Yo incluso creo que en el caso de Guerrero se puede dar un escenario, mucha gente piensa que tendría que darse esta alianza PRI-PRD en contra de Morena. Yo creo que no, yo creo que incluso vamos a tener un escenario mucho más abierto, de 3 o de 4 posiciones. El ejemplo está, por ejemplo, en el Estado de México. En el Estado de México, cuando se define a Alfredo del Mazo como candidato, mucha gente dijo, no tiene ninguna posibilidad. ¿Qué fue lo que se hizo? Se dividió la izquierda. Y entonces un candidato que a lo mejor no tenía gran potencial, Juan Cepeda, terminó convirtiéndose en alguien competitivo que lo que hizo fue restar votos. Al final de cuentas, el resultado es que en el caso del Estado de México ganó el PRI. Oaxaca ocurrió un fenómeno similar. En Oaxaca mucha gente dice, oye, este asunto está resuelto, y en Oaxaca terminó una elección de 3 candidatos fuertes, donde por poco termina ganando finalmente Murat, quien actualmente es gobernador. La gente dice, oye, ¿cómo es posible que hubiera ganado? Finalmente, ingeniería electoral no siempre gana el mejor, gana el que mejora como de sus piezas, el que mejora sus alianzas. En el caso de Guerrero yo creo que va a ser un escenario inédito, porque a diferencia de antes, hace algunos años, que eran 2 o 3 fuerzas nada más las que había que aglutinar, hoy podríamos contar quizá una decena de grupos, de bloques dentro de los propios partidos. En cada partido uno puede encontrar 2 o 3 corrientes, ismos, bloques o grupos, como quiera que sea, y va a ganar el que logre mejor juntarlos, no solamente hacia él, sino dividir a los de enfrente. Y entonces esa va a ser la clave. Si a lo mejor hoy pensamos que Morena tiene garantizada la elección, hay que imaginarse qué pasaría con una ruptura, por ejemplo, entre algunos de los aspirantes.
¿Se lograrán poner de acuerdo en el PRI? ¿Se lograrán poner de acuerdo en el PRD? ¿Se lograrán poner de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Si a lo mejor se logran poner de acuerdo y hacen una mala campaña. Eso finalmente también define muchas cosas, sumado a esta parte que ya comentaba sobre el desgaste que puedan tener todos en general. Es decir, de alguna u otra manera, todos los partidos y todos los bloques están expuestos a un desgaste que puede finalmente capitalizar otro. Entonces me parece interesante ir discutiendo finalmente estos temas. Seguramente el escenario que proyectamos todos aquí hoy, mañana, pasado, dentro de 2 o 3 meses, pues seguramente será diferente por todas estas circunstancias que van a ir cambiando, y creo que ahí radica finalmente la importancia de ir viendo, de ir midiendo, de ir conociendo todos estos temas. Yo no me atrevería a dar algún ganador, por ejemplo, o alguien con ventaja, porque cualquier cosa puede pasar y la historia finalmente ahí está para recordarla. Es cómo se va construyendo quién llegue mejor en aquel momento. Hay, por ejemplo, quien habla que si la elección presidencial de 2006 hubiera sido una semana después, hubiera ganado sin ningún problema Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es tiempos y circunstancias que ubican finalmente a cada quien dentro de este aspecto político. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, con el exponente. Si hacemos un balance, la intención de este foro y la primera parte de este foro es hacer un análisis coyuntural, hacer un análisis prospectivo de diferentes escenarios políticos. Rescatamos con nuestro amigo José Luis que hacía un referente a la historia como instrumento político, como instrumento mitológico que diseña y rediseña el cuento perfecto para la ciudadanía y generar con esto una empatía social. Y esta estrategia es una parece constante en los mañaneros del presidente Andrés Manuel López Obrador, un cuento perfecto que genera una unión en base a políticas diversas y al mismo tiempo una división política cuando divides o polarizas a un grupo de otro grupo de la sociedad. Pero al mismo tiempo, la preocupación constante a nivel nacional por la simpatía y la popularidad, como lo menciona nuestro compañero Noé Mondragón, haciendo énfasis, y retomo las palabras, ¿no? Acciones en base a popularidad. ¿Cómo están actuando para detener a los personajes mediáticos correspondientes para generar una popularidad o una empatía política por parte de la población? Y entonces podríamos entrar en el tema que menciona Federico, situaciones cambiantes e impredecibles, ¿no? ¿Qué puede pasar? Estamos hablando de que se está jugando lamentablemente con el desconocimiento y la falta de cultura política de la ciudadanía mexicana, que está basada en su mayoría por hartazgo social y un proceso antisistémico. El proceso electoral anterior se dio a través de una situación antisistémica. La gente votó por lo que ya no quería y por un cambio en la mayoría de los municipios, en el estado y en el mismo país. Y entonces estamos dándonos cuenta que el nuevo sistema político se está rediseñando o se quiere rediseñar con mitos, con acciones mediáticas, pero sigue siendo impredecible y todavía no puede prospectarse o generar un escenario probable. Sin embargo, aún así ya tienen ustedes unos análisis coyunturales en el estado de Guerrero. Pero entonces vamos a entrar a la contrarréplica. Todo lo que comentan nuestros compañeros, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué tanto influye el presidente de la República y sus acciones, tanto de bienestar social, como políticas públicas económicas, como decisiones políticas mediáticas, para la decisión de la próxima gobernatura del estado de Guerrero? Bien, y que preparen las preguntas del auditorio también para que interactuemos. Quien quiera ganar la gubernatura en Guerrero necesita de 300 a 400 millones de pesos. Una vez me preguntaron que cuánto costaba la gubernatura en el estado de Guerrero y yo posteé eso, porque alguien que más o menos saca cuenta de lo que se invierte en las campañas políticas, y no hablo de compra de conciencia o compra de voto, hablo de la logística, de todas las actividades que significan recorrer la geopolítica del estado de Guerrero. Pero bueno, el dinero es la leche materna de las campañas políticas. Retomo esto porque yo no creo que solamente el cobro de facturas puede ser un factor decisivo para modificar una decisión electoral. Las campañas políticas, las elecciones son multifactoriales. Y bueno, si buscamos las fórmulas de aquellos que buscan hacer campañas políticas exitosas, lo primero que te dicen, necesitamos un candidato. Y ese candidato, por supuesto, tiene que reunir
los atributos y las cualidades y las prendas necesarias para poder generar empatía y posicionamiento ante el electorado. Las elecciones se ganan con votos. Y apelando a un amigo que anda asesorando a Carlos Reyes Torres, aquí en Guerrero, que tuve la oportunidad de traerlo aquí hace 2 años, en noviembre antepasado, Iván Gamboa Soto, dice: yo no creo tanto en esas cosas de las redes. Yo creo que las elecciones se ganan en la calle, en el territorio, en el escenario, en el teatro de operaciones, en la colonia, en el barrio. Pero bueno, la fórmula es buen candidato, buena estructura, ¿verdad? Y buena estrategia. Y ahí es donde Pico Sariñana hace hincapié. Pueden pasar muchas cosas. Le llaman los consultores políticos las cuestiones. Hay cuestiones que se dan en un rato, desde que se te cae el templete hasta una frase mala dicha, ¿no? Pueden resultar signos de derrumbamiento o de posicionamiento. Hasta ahorita una conclusión en la que podemos conseguir todos a 2 años, a año y medio de distancia, es que no hay nada para nadie. Todo puede pasar en Guerrero, ya lo decía Pico Sariñana en una conversación corta con el maestro. Entonces, buena estrategia, buen candidato, pero aquí hay una cosa que quiero puntualizar, aunque suene trillado. El candidato ya no sale del oculto, del anónimo, del tapado, como decíamos antes, del dedazo. El candidato hoy surge de los que están en el escenario. Por eso puse la frase en mi texto anteriormente: no queremos un non plus ultra, no hay candidato perfecto, pero ese candidato tiene que generar empatía con el electorado. Y bueno, aquí en el tema de la mercadotecnia, quien sabe mejor aplicar una estrategia de persuasión permanente, persuadir al electorado, y en este caso significa que le des razones, porque antes que todo, aparte de sus prendas y sus cualidades, el candidato tiene que tener una causa. Y aquí lo que sucedió con López Obrador es que enarboló una causa dentro de un contexto, porque el contexto es también muy importante y determinante. ¿Qué vas a hacer en ese contexto? Tener claridad de ese contexto. Para eso es importante el plan de campaña. Y ese plan de campaña que se va modificando a cada momento. Escenario deseable para quienes hoy tienen el poder. Que este gobierno, que ha hecho grandes esfuerzos por ser un gobierno competitivo, el de Héctor Espino Flores, que ha logrado bajar de ese lugar de violencia en que encontró el Estado al 5.º lugar. Me corriges, Pico, si estoy equivocado. 5.º lugar, ¿no? 5.º lugar. En el Estado tenemos 5.º lugar a nivel nacional de violencia. O sea, no es tan sencillo descalificar. No es, desde el punto de vista de la comunicación política, es más fácil asumir una actitud antipoder que profundizar en el análisis de que hoy el poder, y lo decíamos hace 8 días, ya no es el mismo. Es más fácil obtenerlo, más difícil ejercerlo, pero es más fácil perderlo. Entonces, si hay esta visión, entonces en el escenario deseable, quien tiene hoy el poder, pues que el PRI, con una amplia alianza, pueda retener la gubernatura. Y repito, apelando a Gramsci, con un liderazgo de autoridad política y moral, con una figura con liderazgo de autoridad política y moral. Segundo escenario, el escenario posible. El escenario posible es que se dé lo que mencionó Pico Sariñana, es un escenario mucho más amplio en el que el candidato no necesariamente tenga que ser del PRI. Tiene que ser, a pesar de que, retomando el elemento que aporta nuestro colega Noé Mondragón, los datos fríos, efectivamente hay un escenario territorialmente hablando de tercios. Un tercio tiene el PRI, con mayoría de alcaldías,
un tercio tiene el PRD, otro tanto de alcaldías y un poquito menos Morena, creo que tiene 16 alcaldías. Entonces, este es el control territorial. ¿Dónde pelean los ejércitos en la guerra? En el territorio, en la geopolítica, en sus lugares de influencia. Y entonces, en sus lugares de influencia, cada quien va a retener sus bastiones. Si logra retener esos bastiones y todos esos distritos que fueron ganados por el fenómeno de la oclocracia, es decir, el poder de las turbas, pueden ser modificados y puede ser modificada la correlación de fuerzas en última instancia hasta en el propio Congreso. Que la figura, saludo aquí a nuestro amigo del PRD, hablo ahora, Misael Medrano, él es pro-hablo, seguramente apoya a Félix Salgado Macedonio, y Félix Salgado Macedonio, aún con lo imperfecto, pues puede ser un eje aglutinador, como lo puede ser también Mario Moreno, al cual se le cataloga con un perfil de un político mesurado y humanista, pero también lo puede ser Walton. Mencionaba Mondragón un elemento, y eso es cierto. Yo tuve una reunión donde una vez le preguntamos, de esas reuniones que se hacen con periodistas y líderes de opinión, y le dijimos a Walton, si no eres tú el candidato del Frente, del PRD y los demás partidos, ¿quién crees que podría ser el gobernador de Guerrero? Y él nos dijo, Héctor Astudillo. Nos lo dijo, yo no sé si era Lidia, ¿verdad? Pero así nos lo dijo, estamos presentes, Pico, también. Entonces, no tanto que le deba, sino un tanto que tengamos que ver quién tiene experiencia para gobernar, quién no tiene tanta cola que le pisen, quién tiene atributos para conectar con el electorado, quién tiene claridad del proyecto que necesita Guerrero. Porque bueno, si el problema es de que van a castigar a Astudillo, que yo no lo creo, por el tema de la violencia, pues llevamos 9 meses de este gobierno de la cuarta transformación, y los 3 primeros meses fueron los más altos en violencia en los últimos 20 años. Para ello tuvieron que recurrir al fenómeno del huachicoleo. Y hoy, efectivamente, como la puntuación estaba bajando en las preferencias, pero yo pregunto, ¿hasta cuándo va a aguantar la sociedad mexicana para desencantarse de ese artilugio de convertir la historia en un mecanismo de narcotizante mental, de enajenar a las masas, de tenerlas bajo el engaño? Hoy creo otra cortina de humo. Ya veré si es cierto, porque veo 2 vertientes, ahí concluyo con esto, de el caso Rosario Robles. Una venganza política, casi personal, porque ya nomás chequen quién es el juez que le dictó la prisión. Entonces, venganza política de Dolores Padierna y el señor de los millones que se le caían de la bolsa, o una cortina de humo para poder nuevamente mantener al electorado en esta situación de mediatización de un proyecto que hasta el momento pues solo hay muchas promesas y pocos resultados. Sí, muchas gracias. Interesante la propuesta de mi amigo. Habla aquí de 3 cosas que se necesitan me pareció interesante, para ganar la elección, que es un buen candidato, buena campaña y empatía. Pero hay un cuarto elemento, el desgaste del partido al que pertenezca el candidato. Es indudable que es un factor que influye de una manera determinante también en las preferencias del electorado. Ciertamente, hace un momento hablaba del tema de las decisiones. Los gobernantes toman decisiones erróneas y por eso las crisis se dan y se traducen en derrotas. ¿Cuál fue el error más sensible del Seferino Torreblanca
porque estuvo a punto de perder la gubernatura el PRD en la elección de 2011. ¿Cuál fue el error más sensible de Ceferino? Simple, no resolver el crimen de Armando Chavarría. Y aparte, excluir a todas las tribus, la mayoría de las tribus perredistas, los veía como apestados, los veía como nacos, y los excluyó. Por eso perdió. Estaba en el camino de perder. Si no llega Ángel Aguirre, no le quita la candidatura al PRI y se va al PRD, seguramente que la elección de 2011 le hubiera ganado al PRI. Porque Ceferino, aparte de que no tenía candidato, había hecho un mal papel como gobernante. Y ahí volvemos al tema de las decisiones. López Obrador no está tomando decisiones correctas en el ámbito de la violencia. Es cierto, ha subido mucho la inseguridad, ha subido mucho la violencia. No ha bajado desde que tomó posesión como presidente. Ya entró en función en la Guardia Nacional, pero no han bajado los índices de violencia. Y eso a mí me preocupa mucho como ciudadano, sin partido, por supuesto. Me preocupa mucho. Y es una espiral de desgaste a la que también se va a someter algo, por supuesto. Así como Astudillo se está sometiendo a la espiral del desgaste aquí, pues es evidente que toda forma de poder desgasta a quienes lo ejercen. Es natural. Entonces, lo que va a pasar aquí es que van a apostar quién va a ser el más desgastado de aquella elección de 2021 en Guerrero. Mario Moreno se está moviendo con un muy bajo perfil, por ejemplo, y lo está haciendo de manera inteligente. No se exhibe, no sale demasiado, no da la cabeza. Añorbes da más la cabeza, pero ustedes saben que si Manuel Añorbes va encabezando la candidatura del PRI, es derrota segura, por todos los lastres que trae arrastrando el señor de su pasado. Ya va a 2 elecciones y en las 2 ha perdido. Perdió la del Senado, pasó de repechaje. O sea, no es que yo le tenga tibia, no, o sea, estoy haciendo el análisis frío, pues. El análisis frío me dice a mí que si el PRI postula a Añorbe y va solo a Añorbe sin alianza con el PRD, el PRI pierde de calle. El PRI necesita una alianza necesaria con el PRD para ganar, o por lo menos ser muy competitivo con el Morena y hasta ganarle, por supuesto. ¿Por qué no? Porque el Morena, a diferencia del PRI, acuérdense que en todas las redes sociales, todo lo que huele a PRI es atacado ahorita, en este momento, aún a pesar de López Obrador, a pesar de que no ha bajado los índices de violencia, a pesar de que hay inseguridad en el país, que los feminicidios han aumentado, y sin embargo, la gente le sigue dando el voto de confianza a López Obrador. Esperemos, vamos a esperar, como dice Pico Sañana, qué va a ocurrir en los próximos años. Vamos a apostarle a la impredecibilidad de las cosas, porque todavía no sabemos cómo se vayan a abrir los escenarios de aquí a lo que resta de la elección de gobernador. ¿Quién va a ser el mejor candidato, el que mayor empatía genere? ¿Qué alianza partidista lo cobije, no? Esa va a ser básicamente la decisión que tome cada quien y el propio gobernador, porque acuérdense que las decisiones es en torno a lo que gira todo. Si yo tomo una mala decisión como gobernante, ¿qué va a pasar? Pues se va a traducir en una crisis necesariamente. López Obrador no está tomando decisiones firmes en materia de seguridad, y miren que ya lo están señalando el Estado. Señor López Obrador, en materia de seguridad, le fueron las feministas ahora fueron los papayas de la ley, hay muchas de aquí de Guerrero. Entonces, ¿hay crisis en el gobierno de la Cuarta Transformación? Por supuesto que las hay. Todas las crisis son inherentes al ejercicio del poder. Ningún gobernante se salva. Todos tienen crisis, en menor o en mayor grado, pero ahí las llevan, tienen sus propias crisis. El punto aquí va a ser cuál de las crisis va a ser la que se imponga a la otra. Si la crisis presidencial se impone, pues va a ganar aquí el PRI y la alianza PRD. Si la crisis de local se impone, pues va a perder y va a ganar Morena, ¿no? No tenemos nada para nadie, efectivamente, pero esos son los escenarios posibles. Esos son los escenarios posibles, y aquí van a entrar en la operación política varios actores que se están moviendo ya, ¿no? Que se están aceitando estructuras. Por ejemplo, Evodio Velázquez lo veo muy movido, a pesar de los señalamientos que tuvo, pero que no le comprobaron absolutamente nada hasta ese momento, ¿no? Evodio está encallado y Evodio quiere meterse en la competencia. Por el PRD Carlos Reyes, pues ya se destapó con su tribu Alternativa Democrática Guerrerense, pero Carlos Reyes también es como Añorbe, si llega por el PRD, no gana Carlos Reyes tampoco. O sea, hay que tener los pies muy fijos en la tierra y hay que hacer el análisis realmente más aproximado a la realidad, pues.
Esas son cosas que no pueden ocultarse pues, a los ojos de la opinión pública. Porque los hechos que cometieron las decisiones y que los dueños de ese partido en Morelos pudieran tener acceso quizá a una diputación local. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento en Cuernavaca? Había una candidata del PRI, la mayoría de la gente dijo, es muy antipática, no la queremos. Había un candidato del PRD, que era propuesta del gobernador Graco Ramírez, dijeron, tampoco lo queremos por ser de Graco Ramírez. Había un candidato del PAN, que dijeron, ya nos gobernó el PAN, tampoco. Hay que votar por Cuauhtémoc. Y entonces no era un tipo ni el mejor preparado, ni el más carismático, ni el que tenía más dinero. Y finalmente la gente dijo, vamos a votar por Cuauhtémoc. Y entonces terminó votando por Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, un porcentaje menor. La votación en aquel momento fue menor al 50%. Es decir, de 100 habitantes de Cuernavaca votaron 50. Y de esos 50 se repartieron el voto entre 4. Es decir, terminó votando 3 o 4 personas de todo el posible de este, digamos, de este escenario por un candidato que terminó ganando de manera efectiva por ahí del 12% de la votación. Es decir, se dio ese escenario. Y después uno piensa, bueno, ahí termina el tema. No, finalmente se convierte Cuauhtémoc Blanco en el alcalde de Cuernavaca. No hizo el gran trabajo en Cuernavaca, mucha gente de aquí tenemos contacto, y fue, digamos, más allá de lo mismo. ¿Qué pasa? Será un fenómeno muy particular. El gobernador Graco Ramírez lo ve como un rival y comienzan a hostigarlo con este tipo de situaciones: corrupción, anomalías, irregularidades. No logran probar nada y en lugar de bajarlo, lo terminan por subir y terminan por convertirse automáticamente en la contra del gobernador Graco Ramírez. Y entonces, el mal desempeño que traía, la gente lo refleja y dice, el que va a meter en la cárcel a Graco es él. Él es el responsable, él va a meter a Graco, él es lo contrario, la antítesis. Lleva 8 o 9 meses y no hay absolutamente nada. Es decir, son muchos factores que van pasando. El tema será, Cuauhtémoc Blanco era candidato del Partido Socialdemócrata, después se vuelve independiente, se pelea con quienes lo llevan al poder, después se vuelve candidato de Morena, termina desplazando y nuevamente sucede otro fenómeno en la alcaldía de Cuernavaca. La gana alguien completamente desconocido. Es más, la gana sin candidato. Es decir, sin tener un candidato. El candidato era Gilberto Alcalá, exárbitro en Cuernavaca. Por un problema legal lo dejan de lado y entonces al momento de la elección en Cuernavaca no había candidato y gana Morena. Y entonces uno dice con sorpresa, oye, Cuernavaca uno supone una sociedad informada, amplia, conocedora, y termina votando por el partido sin ninguna figura. Y llega como alcalde de Cuernavaca, que es hoy, el señor Lapidón Villalobos, que iba en la lista de regidores en el lugar 832. Así es la política. Y entonces pasa más por un tema de tiempos y circunstancias. En política los muertos son los que están 3 metros bajo tierra. Y casos hay muchos. Cuando se pierde la gobernatura en 2005 en Guerrero, mucha gente dijo que se acabó Héctor Astudillo. Terminó como gobernador. Después, en ese mismo momento, en el apogeo del seferinato, va la elección en Acapulco y hay quien dice, bueno, va a ser Gloria Sierra, no hay más. Y si no va a ser Gloria Sierra, va a terminar siendo Luis Walton. Pues no, en el momento del apogeo del seferinismo, termina ganando la alcaldía de Acapulco Manuel Añoro, cuando no tenía ninguna posibilidad. Hoy, por ejemplo, creo que también este escenario a nivel estatal sigue completamente abierto. Es decir, hay quien dice, el PRI solo no gana. Yo pondría sobre la mesa, ¿qué pasaría si el PRI va solo, si hay un candidato del Movimiento Ciudadano, si hay un candidato del PRD, si hay un candidato de Morena? El pastel de la izquierda se va a repartir no solamente entre 1 ni entre 2, ni entre 3. Y entonces, si el PRI mantiene, por ejemplo, su voto duro, en el peor escenario, la peor elección que ha tenido, que es esta, sacó 350,000 votos más o menos, si hace una campaña más o menos aceptable y logra sumar algunas fuerzas, llega a 450,000 votos. Si dividimos el 1,5 millones de votos que se va a dar en 2021, prácticamente el que logre tener, si es una elección de 3 candidatos, con 500,000 la ganas. Si es una elección de 4, la puedes bajar todavía a 400,000 votos. Y entonces ahí cambian los escenarios. Una situación que va a ser particular y que en el caso de Guerrero habíamos tenido anteriormente, es que se tenía un tema de 2 nada más. Es decir, o estabas de este lado o estabas del otro lado. Y entonces cada voto que perdías de este lado era un tema que contaba doble. Fue lo que sucedió en la elección de Manuel Añorbe y Ángel Aguirre. Cada priista que se llevó a Ángel Aguirre le quitaba un voto a Manuel Añorbe y sumaba uno a Ángel Aguirre. Y entonces se hacía una diferencia de 2. Pero si tenemos un escenario distinto hoy, con 3 o 4 candidatos competitivos, y no me refiero
competitivos a ser simpáticos, sino que a lo mejor puede haber dinero detrás, que puede haber un fenómeno que cause atracción en la gente, que pueda capitalizar alguna inconformidad. Entonces ya el escenario cambia, ya no necesitas 500,000 o 600,000 votos para ganar una elección, necesitas a lo mejor 300, 400,000 votos que te cambian completamente. Entonces me parece que finalmente es cómo se va construyendo hoy cada tema, cada candidato, cómo va armando las alianzas, cómo van, digamos, construyéndose todos esos bloques para llegar finalmente a ese 2021 en las mejores condiciones. Muchas gracias. Un análisis sin duda muy detallado, con bastante detalle, sobre todo estadístico, para poder ver cómo los partidos políticos tienen esta fuerza contundente para poder ganar una elección, así como las características personales que deben tener los candidatos. Sin embargo, hay algo que quisiera resaltar, que vamos, y de ahí vamos a abrir las preguntas al público para que se haga un debate. Van a ser 3 preguntas, al parecer. Hay una realidad que es desde el ámbito social, desde el ámbito ciudadano. El país vive en una pluralidad política que se celebra en la democracia, en la que tenemos a los municipios más importantes electoralmente hablando del lado de Morena, pero tenemos una mayor cantidad de municipios del lado del PRD y del PRI. Sin embargo, acordémonos que uno de los factores importantes que hacen un análisis, los analistas comunicólogos y politólogos sobre la elección del presidente de la República, es el nivel de participación política de la ciudadanía. Nunca antes en la historia se había dado que la ciudadanía votara tanto. Generalmente votaban apáticamente y generalmente ganaban, obviamente, las estructuras partidistas. Hoy, lejos de la estructura partidista que pudiéramos pensar llegó a ganar Andrés Manuel López Obrador, hablamos de un voto masivo antisistémico. Si en Guerrero existiera un voto antisistémico, si en Guerrero existiera un desencuentro, un desencanto de la clase política del Estado en todos los aspectos, difícilmente, y esto implicara que a través del voto o a través de las urnas van a hacer este cambio trascendental, podría costarle quizá trabajo entonces a los partidos políticos con toda su estructura llegar a ganar, porque esta pluralidad política celebrada nos ayuda a que esta votación pueda darse de manera analítica. Pero si le apostamos a que tengamos un estado como lo tiene Cuernavaca, en donde la cultura cívica no existe, entonces la cultura política, porque en Guerrero sí participamos políticamente, hay una gran participación política. Por algo es que el PRD siempre ha ganado este estado, a pesar de que el PRI y el PAN han ganado muchísimo más. El PRD es uno de sus bastiones fuertes del estado de Guerrero, pero estamos hablando de que ahora hay un desdibujamiento fuerte de los partidos políticos en el estado y en las nuevas generaciones de votación, porque recordemos que aunque hay personas que están votando, acordémonos que el padrón electoral se está recomponiendo y están entrando nuevas generaciones a participar en el espacio electoral, y estas generaciones son las generaciones de jóvenes que están también incidiendo y participando activamente y políticamente. Quien logre capitalizar este voto, que es un voto fuerte porque en el nivel nacional contó el casi 40% del padrón electoral, quizá también tenga posibilidades para poder alcanzar una gobernatura. Entonces, les abro el escenario para las preguntas. 3 preguntas. 3 preguntas que quieran hacer a los panelistas para que puedan participar. No sé, ¿alguien tenga alguna pregunta, algún comentario? 1. ¿Y quién más? Para que tengamos 2. ¿Quién más? Para que tengamos muy bien 3. 4. Bueno, ¿quién me da el compañero? Gracias. Quisiera preguntarles a los 3 en qué persona pensaría cada uno de ustedes como posible candidato independiente a gobernador. Yo creo que un candidato necesariamente no puede estar dentro de un partido político, también puede estar en la calle, fuera de la zona del partido. Otras, de los aspirantes más visibles que hay en los medios, si el domingo que viene fuera la elección, para ustedes, ¿quién ganaría? Y tercero, ¿qué partido político ganaría en el 2022 en Guerrero?
Primeramente, y creo que no me corresponde, pero le pido autorización a mi maestro Raúl, felicitarlos a los tres porque, caray, se nota que están muy bien enterados de todo, hasta de más. Concretamente, yo le haría dos preguntas a nuestro amigo, ¿no? Primero, menciona 5 causas que llevan a la crisis a los partidos políticos. Y obviamente, casi siempre recaen en el partido que está en el poder. Los partidos en el poder sufren una metamorfosis, indudablemente como la va a sufrir Morena, como la va a experimentar Morena. Y yo le agregaría que la militancia, la propia militancia, devora a sus partidos. ¿Qué pasó con el PRI? Llega, ejerce el poder mucho tiempo, pero se le empiezan a terminar los espacios. Ya no hay espacios, a todos los niveles no hay espacio. Y se empiezan a ir los que no obtuvieron alguna candidatura. Y eso está a la vista de todos, desde Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, en Guerrero, en todo el país. ¿Sí? Entonces yo diría que los propios partidos, los propios militantes devoran a sus partidos. Se cierran los espacios, se pierde la disciplina, no hay convicción y se van. Ahora, la segunda sería, bueno, ya después de lo último que ha dicho Federico Sariñana, como que quería cancelar mi pregunta, ¿no? Porque la gente, hay que incluir ahora, muchas veces los partidos políticos son una losa para el candidato, o al revés, el candidato es una losa pesadísima para los partidos, pero llegan por intereses, como cuando llegó nuestro amigo Añorbe, ¿no? El candidato era una losa para el partido, y coincido totalmente con lo que dice. A lo mejor es el más conocido, pero es el que tiene más opinión negativa junto a él. Bueno, ¿por qué mencionar a Nestor? Ya digo yo a cancelar. Por el fanatismo que hay ahora. Mucha gente que votó por López Obrador es por el fanatismo que padecía. Yo, cuando ustedes dicen Nestora para gobernadora, me estoy imaginando el escenario de que para presidente municipal el pay de queso, ¿no? De Chilpancingo. Equivale a eso. Nestora no tiene ningún perfil, más que gritar como semipolicía o pseudopolicía, ¿no? Bueno, yo creo que ahí me quedaría, pero finalmente, mi querido Federico, hablan de una posible alianza PRI-PRD. Yo estoy de acuerdo. Veo que nuestro amigo gobernador comulga con los dirigentes y con la militancia de esos partidos. Tanto, yo creo, lleva una buena relación con el del PRD, como la lleva indudablemente con el del Partido Revolucionario Institucional. Pero yo creo que están dejando de lado que también nuestro amigo Tomás Astudillo lleva una buena relación con el del Movimiento Ciudadano. Pudiéramos pensar, mi querido Federico, en una alianza PRI-PRD Movimiento Ciudadano, porque nada más hablan de una alianza Morena Movimiento Ciudadano, pero Aguirre opera con mucha gente que milita en el PRI, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, tiene una relación estrecha, buena con el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que hasta alguna vez le dijo, tú eres la gubernatura, ¿no? Alguien de ustedes dijo. Y ahora le dijo, yo voy a ser tu jefe, tú vas a ser alcalde de Acapulco. No, muchas gracias. Yo los veo ser alcalde de Acapulco. Le contestó Aguirre, pero llevan una
excelente relación. Porque digo eso porque en política suceden cosas imposibles, lo he dicho. Aquí digo, se ha mencionado eso. Muchas gracias y mi reconocimiento y felicitaciones a los tres. Muchas gracias, me siento muy complacido de escucharles a los cuatro. No cabe duda que son verdaderamente gente que está interesada en conocer la situación política, tanto nacional como estatal. Muchas gracias por estar aquí. Felicito a nuestro comité directivo estatal por esta decisión. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué papel consideran ustedes que habrán de jugar las organizaciones sociales en la próxima actividad electoral en el Estado? Esa es la única pregunta. Gracias. Bueno, de acuerdo con lo que escuchamos, la política puede ser ciencia, arte o técnica. El gobierno federal actual para mí aplicó el arte y la técnica. Pero en lo personal quiero preguntar a los panelistas si no consideran que es necesario, urgente, que las personas que aspiren y logren una posición de elección popular seria con una gobernatura deben llenar requisitos como el de ser político, el de tener experiencia, el de conocer el ámbito, es decir, para evitar la llegada de personas improvisadas en la ciencia, ¿no? De la técnica, simplemente se dedican a otras cosas. Y la segunda pregunta es: atributos, requisitos, estrategias, tácticas que deben realizar los diferentes institutos políticos y aspiren con seriedad ocupar la gubernatura y posteriormente el Ejecutivo Federal. Es cuando... Porque creo que a partir de ahí va, digamos, esta coyuntura. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en Mario Moreno en el PRI o Mario Moreno en el PRD. Entonces creo que habría que entrar a detalle en ese aspecto. Hoy cada quien pudiera dar, pero sería un tema quizá más sentimental, más que en cuestión práctica, cuántos partidos conformarían qué alianza. En el tema de lo que comentaba don Jorge León de Nestora, los imponderables. La presidencia municipal más importante de Guerrero, que es la de Acapulco, está definida por un factor que nadie considera. En Acapulco había 7 precandidatos de Morena, hombres todos. Y entonces hicieron una tómbola en Morena y dijeron: la presidencia municipal de Acapulco, la candidatura va a ser para una mujer. Y la única mujer disponible era la señora Adela. Ella renunció, pidió licencia como magistrada días antes de lo que marca finalmente el periodo y ganó. ¿Y qué hubiera pasado si mantienen la elección de un hombre? Hubiera ganado con la misma condición, con los mismos votos, hubiera sido la misma circunstancia. ¿Qué pasa si al final López Obrador, el Consejo de Morena, dice: vamos a ir en Guerrero con una mujer? Oye, pero tienes a Félix Salgado, tienes a Pablo, vamos a ir con una mujer. Oye, Adela está muy bien, bueno, tienes a Nestora. Es decir, finalmente hay esta serie de imponderables. En el tema de la alianza, vuelvo a lo mismo. ¿Qué sería más conveniente? ¿Hay alguien de aquí que sea perredista? O sea, ¿alguien de aquí que sea perredista como tal? No sé si hay alguien de aquí que milite en el PRD. No, bueno, si no hay nadie, yo haré la pregunta. Imagínense ustedes siendo perredistas y que les dicen: vamos a ir en una alianza con el PRI. Ese voto perredista iría para un candidato priista o iría para un candidato de Morena. ¿Qué tan práctico entonces sería una alianza PRI-PRD? ¿No?
Entonces, creo que ese tipo de temas, mucha gente dice, bueno, se suman los votos del PRI, se suman los votos del PRD. Fue lo que pasó con la elección con el PAN. Hoy, si a un periodista alguien le dice, oye, vas a ir en una elección con el PRI, ese periodista no va a votar por un candidato del PRI. Ese va a ser, esa elección o esa coalición PRD-PRI no beneficia ni al PRD ni al PRI, va a beneficiar a Morena. Y entonces, en cambio, se le hace una opción de decir, bueno, un escenario pensando en una coalición PRI-PRD, pero tienes a Movimiento Ciudadano como candidato y tienes, por ejemplo, a Morena, pues a lo mejor ese voto se va para Movimiento Ciudadano. Ese periodista que no va a votar por el PRI se va a Movimiento Ciudadano o finalmente termina en Morena. Y entonces me parece que también ahí entra lo que comentaba por allá, de que también es un arte, y es un arte a veces de jugar con lo imposible y de jugar con un blog y decir, me voy contigo. No, en política no todas las sumas ayudan, hay sumas que restan en política. Y entonces finalmente también a veces eso hay que entenderlo. Y si yo me voy contigo, a lo mejor no te ayudo a ti ni me ayudo a mí, ayudo al de frente. Y si yo me quito, no es que te ayude, finalmente puedo generar un efecto a tres bandas, un efecto distinto. El tema finalmente de la experiencia, creo que también es relativo. Nos ponemos a pensar con la experiencia, yo creo que los más experimentados son Manuel Añorbe, Luis Walton y Félix Salgado. Los tres han sido alcaldes del municipio más importante de Guerrero, han sido senadores, han estado como diputados federales. ¿Eso garantiza algo? Creo que tampoco es una consideración. Y nos vamos al otro extremo. Alguien que diga, oye, queremos a alguien nuevo. Pues alguien que, por ejemplo, no tenía ninguna experiencia fue Rogelio Ortega. Y tuvimos como gobernador a Rogelio Ortega, que no tenía ninguna experiencia política, y que la gente dice, estamos hartos de lo mismo, alguien diferente. Pues ahí está. ¿Fue bueno o malo? Cada quien hará su consideración. No siempre finalmente se dan en esta circunstancia el que sea el más experimentado quiere decir que sea el mejor. Hay gente que es muy buena como candidato y son muy malos como gobierno, y hay gente que son muy malos como candidatos y terminan haciendo muy buenos gobiernos. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar? La gente lo que siente, dije a un principio de intervención, en la teoría de la elección nacional, la gente opta por lo que menos daño le causa, ¿no? Entonces creo que habría que apelar en ese sentido. Son muchas preguntas, lo vamos a hacer rápidamente puntuales. La primera, Isidro, ¿no? Bueno, yo no veo necesario un candidato independiente, no veo en Guerrero un candidato independiente. No han funcionado los candidatos independientes, no han servido los candidatos independientes. La vía electoral le pone más trabas a los candidatos independientes que a los de los partidos políticos. La única vía de acceso al poder, lo dije la vez pasada, son los partidos. Habrá casos sui generis en otro tipo de ciudades, ¿no? La otra pregunta dice, ¿por qué los partidos? A ver, estoy con el ¿por qué los partidos han hecho crisis? Fíjense que el otro día escuché una diputada de Morena, no voy a decir su nombre, aunque se dibuje, que se desacreditaba en la tribuna diciendo que era perjudicial la inversión extranjera en el país, a colación del debate que se estaba dando por la zona económica especial, que nos la quitó el gobierno de la Cuarta Transformación. No hay ningún proyecto de desarrollo para Guerrero de este gobierno al estado que más votos les dio en todas sus campañas. No hay. Estamos condenados a vivir pobres porque nacimos pobres, porque por aquí creo que no pasó Dios. Entonces se desgallitaba diciendo eso. Entonces, ¿cuál es el papel que debe tener un representante popular? ¿Servirle a su partido o servirle a la sociedad que dio el voto? Pues yo digo que a la sociedad, pero no funciona así. Tienes que acatar la línea nacional de tu partido, aunque perjudique a tus representados y a tu pueblo. Eso me parece que es falta de ética política. Entonces, ¿qué hicieron los partidos? Pues se burocratizaron. Y por eso, y Misael lo sabe bien, el PRD, ¿por qué fue perdiendo presencia? Porque se burocratizó, ¿no? Cuando él apareció como la alternativa de un proyecto distinto de nación. Segunda, ¿por qué incluir a Nestora
Bueno, yo traía una lista porque no leí todo, de aspirantes reales que están en el escenario y suspirantes que luego se dicen el chacoteo, ¿no? Ya se apuntan. Carlos Reyes trae un plan. Y bueno, yo entiendo que trae un capital político y con esa fuerza se visibiliza para poder decir, aquí estamos y nuestra fuerza puede ser factor de poder, inclinar la balanza para un lado o para otro, ¿no? Hay otro de los elementos que mencionamos al inicio, que son las cuestiones de la campaña, que tienen que ver con cosas que suceden inesperadas. A ver, el PRI ya tuvo 3 desprendimientos. Se fue Narro, y con ello el gobernador de Coahuila, y recientemente, porque su congruencia en las convicciones se lo mandataron, se va, luego que pierde la elección. Por favor, ¿no? 3 sucesos que tiene ese partido, pero ya dijeron a su liderazgo, ¿no? Ya tienen un líder de PRI a nivel nacional. En el PRD no han podido resolver, tuvieron que lograr un colegiado, ¿no? Ahora van a ser 5 líderes en Guerrero del PRD, quién sabe, pero ya Betty Mujica, que es otro suceso, se acaba de ir el día de ayer a no sé dónde, pero casi estoy adivinando que se va con Félix Salgado Macedonio porque ella se formó desde niña en el neocardenismo, y entonces podríamos decir que pudiera aparecer, pero entonces yo he dicho, ya competiste 2 veces para la senaduría y vemos difícil la posibilidad. Entonces hay muchos suspirantes y aspirantes reales. Los suspirantes pues está la alcaldesa de Acapulco, sin ninguna posibilidad. Pero bueno, la burocracia, y ese es el temor que tengo en el escenario desastroso, es que la burocracia elija gobernantes como Cuauhtémoc allá el Blanco en Cuernavaca, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene un posicionamiento natural por haber sido una figura nacional, y el otro posicionamiento es el posicionamiento generado a través de una estrategia. Alianza PRI-PRD, todo es posible, pero yo no la veo como tal, como partido político. Y los que dicen sí, es porque a lo mejor dicen, los que dicen no, es que a lo mejor están diciendo que sí, ¿verdad? Lo que yo veo es que se van a abrir 2 grandes bloques: el bloque con Morena, aquellos por los cantos de sirena del Estadio Nacional, y el otro bloque PRI, y una parte del PRD se va a ir con Morena y otra parte del PRD se va a ir con el PRI. Así lo estoy viendo. Si no son alianzas constitucionales, pueden ser alianzas de facto. Y estamos dejando de fuera una serie de partiditos. A propósito de la pregunta, ¿qué van a hacer las organizaciones sociales? Desafortunadamente, la vía política del poder son los partidos, entonces no tienen más que sumar esa fuerza a quien sienta que le puede dar ventajas como agrupación, como asociación civil. Puede ser cualquiera, puede ser el Movimiento Ciudadano, puede ser que los mejores cuadros del Movimiento Ciudadano puedan ubicarse para que aporten el desarrollo de Guerrero. Yo lo dejaría por ahí en estas preguntas y le agradezco mucho. Sí, contesto rápido. Mira, candidatos con mi amigo, no hay, no soy un número de Guerrero, no hay realmente una cabeza así muy visible que logre encabezar un movimiento auténticamente cívico y que gane la elección por el acaparamiento de las estructuras de manera natural que han hecho los partidos políticos. Lo otro, bueno, pues este domingo ya es, si fuera esta elección el domingo de la elección de gobernador, pues está es muy apresurado decirlo, pero viendo las perspectivas como se están dando, yo en este momento yo le daría incluso en este momento, por supuesto, si se diera la alianza PRD y la encabezara, por ejemplo, un militante del PRI, que es los más visibles que podrían encabezarla, yo creo que Mario Moreno la ganaría. ¿Por qué? Tiene 5 elecciones consecutivas ganadas, y el único antecedente negativo que tiene es el San Benito que dio el empresario un poquito de Neguato, pero que tampoco lo hubo ninguna averiguación previa, como nada, pues no le causó medio. Pues yo en este momento así lo veo, ¿no? En este momento, por supuesto, que las cosas pueden cambiar.
Omar es el menos dañado de todos los aspirantes del partido. Lo otro, la crisis de los partidos políticos que tú preguntabas, Jorge, está asociada en primer plano a los resultados que como partido entregas, a los resultados que le entregas a tus gobernados, a la sociedad. ¿Qué tan visibles son? ¿Qué tan buenos son? Eso es lo que define la credibilidad de un partido político. Luego, el otro requisito es una organización mala, es decir, una operación con los cuadros, con su militancia mala, deficiente, que no logra llegar hasta el objetivo final, que son los votantes. El otro son el desgaste natural del partido, justamente por quienes llegan a ejercer el poder, y la insensibilidad es otro factor de los líderes que se empoderan y llevan a debacle del partido al jalar a su primo, al jalar a su hermana, a mi cuate que está acá, ¿no? Y entonces eso provoca crisis en los partidos. Y luego el último sería la propia cultura del votante, que lo lleva, que lo legitima o lo deslegitima al partido político en mención. Es decir, hay una acción del partido que incide positiva o negativamente en el votante. La otra pregunta, ¿qué papel habrán de jugar los grupos, las organizaciones sociales? Pues dice que Guerrero está particularmente incendiado por esto de las guardias comunitarias. O sea, el asunto del próximo candidato es cómo conciliar los intereses de estas policías comunitarias que se han diseminado por toda la entidad y que de alguna manera se han convertido en un poder de facto, sin un poder que está actuando, pero que es invisible. Aquí tenemos a alcalde de Taquillas nada más, ¿no? Como actúan como si no hubiera gobierno y ellos son la única autoridad, igual la UPOE, igual el FUSE, igual tantos grupos de comunitarios que han salido. ¿Cómo vas a conciliar? ¿Cómo va a conciliar el candidato a gobernador esa gama de intereses que escapan de su control y que le faltan de respeto incluso en este momento al propio gobernador? El otro es urgente que los aspirantes tengan una capacitación. En su libro, dice, Homo Videns, la sociedad teledirigida, el politólogo italiano Giovanni Sartori acierta en un punto muy preciso. Dice que a cada apertura de democracia debe llevar una dosis de debo saber. Debo saber quiere decir que deben llegar a los cargos de elección popular las gentes más preparadas, y no solamente preparadas porque salidas con fracaso, por ejemplo, sino aquellas que tengan la convicción del servicio público, pues. No solamente las preparadas, sino aquellas que tengan la convicción real del servicio público. De esa manera, pero esto corresponde, eso tendría que atravesar por una reforma de fondo a los partidos políticos para lograr esto. Porque ahorita está llegando cada hijo de vecina, como diputado local, como diputado federal, que no hacen nada, no legislan, no saben de leyes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que las crisis se agudizan. Al llegar gente que no desconoce el entorno legislativo, un diputado va a legislar, es decir, va a empaparse del conocimiento de las leyes, no va a calentar la curul nada más y levantar la mano, pararse. Esa no es su función. No es su función andar haciendo proselitismo, regalando tinas en las colonias populares. Su función es legislar. ¿Cuántas leyes obsoletas hay en Guerrero que no le meten mano ni los del Morena, que llegaron un montón de improvisados, ni las anteriores camadas? Estamos atrasados, estamos en un nivel de atraso justamente porque no tenemos el debo saber del que habla Giovanni Sartori. Necesitamos gente más capacitada, necesitamos gente con más perfil. No cualquier hijo de ranchero, no cualquier hijo de mi cuate, porque es mi sobrino, él va a llegar. Eso ya se debe acabar. Para salud de la sociedad, no nada más de los partidos políticos, sino para salud en general de toda la sociedad. No podemos jugarle al simulador y poner como diputado a una gente que ni siquiera sabe qué está haciendo ahí. Es un aparato decorativo. Y lo otro, llegan a cargos. Hoy en las elecciones tenemos la sorpresa de, como decía Pico, blanco, pero trae arrastrando un plus popular, así como llegó Carmen Salinas, Dios mío, como diputada federal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que educar al electorado también, tenemos que educar al votante para que se deje de frivolidades y no vote por ese tipo de personajes, ¿verdad?
Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Efectivamente, si votamos por un payaso, ese va a ser nuestro gobernante, porque así la gente lo decidió. No podemos seguir apostándole a ese juego suicida. Los gobiernos terminan suicidándose cuando empujan a payasos o a corruptos o a gente que está mal de su cabeza, como Duarte, por ejemplo, en Veracruz. O sea, no podemos seguir empujando ese tipo de gente al poder, porque es el suicidio político para el país. Mientras sigamos empujando este tipo de gente que no tiene la capacitación, que no tiene ni siquiera el horizonte abierto para ver qué es lo que va a hacer, vamos a fracasar, no solamente como Estado, sino como nación. Y ahí tiene que aterrizar la reforma política, pero en serio, porque si no, esta novela, esta rendición de los improvisados, de mi sobrino, de mi tío, de que voy a jalarte porque nomás yo soy el que está en el poder, se va a seguir dando. Van a seguir llegando los mismos improvisados de los que usted habla. Va a seguir siendo la misma improvisación y vamos a seguir sumidos en el atraso del Estado. Hay que salir, hay que educar a la gente, hay que enseñarles que no es el camino la frivolidad, ni votar por Carmen Salinas, ni por Cuauhtémoc Blanco, ni por este tipo, ¿cómo se llama? Que no supo diferenciar una biblioteca de una librería, de cultura Sergio Mayer. O sea, diablos, uno se ríe, pero se ríe lastimeramente porque dices, ¿cómo es posible que hayamos llevado a este tipo a comprarse como diputado federal? Son las desgracias que no observamos como votantes, son las desgracias colectivas que después nos pegan, pero ya es demasiado tarde. Gracias. Y para concluir, hagamos un análisis personal cada uno de nosotros y nosotras y veamos, aunque el poder encumbra, el mismo poder desgasta. Y en este escenario democrático, entender que cualquier extremo que vaya a llevar al país a una ideología que pese en una falta de negociación política, tomando en cuenta la pluralidad que existe tanto como sociedad, como personas, con nuestra libertad política, tanto de crear como de repartir. Todo extremo político y toda extrema ideológica nos va a llevar a nosotros como país a un declive democrático que hoy estamos gozando gracias a la pluralidad política. Y entonces, como lo comentaban los compañeros, cuestionarnos como ciudadanía. ¿Qué buscamos para México? ¿Qué buscamos para Guerrero? ¿Qué buscamos? El mantenimiento del poder de grupos políticos específicos, el mantenimiento del poder de personajes políticos específicos, o el poder en sí para ejercerlo de manera correcta y lograr que el Estado de Guerrero mejore. Entonces hay que cuestionarnos el concepto de poder, porque el poder no es el control político de las masas, sino la acción colectiva que transforma a estas masas en situaciones de bienestar y de dignidad para vivirla. Y ahí es cuando podríamos pasar de la utopía a la frustración, como lo mencionaría Hannah Arendt a lo mejor. Pensar que lo que deseamos lo consigamos y no lleguemos a la frustración de quedarnos que solamente el poder político o el desgaste para el poder político vaya a ser una conquista del control de las masas. Hay que transformar la sociedad, hay que educar a la sociedad y hay que lograrlo como asociaciones civiles, como periodistas, como analistas, como ciudadanía y en mi caso como asesora también analista, soy politóloga, como joven. Tratamos de que haya un nuevo panorama y un nuevo escenario, pero que el escenario del 2021, lejos de los aspirantes y suspirantes, sea una ciudadanía informada, colectivamente organizada, que vote y transforme la realidad del Estado de Guerrero. Gracias. Amigas y amigos, pues hemos sido testigos de la excelente participación de 4 guerrerenses distinguidos, 3 analistas políticos de primera calidad. Yo siento que podemos apostar de que son lo mejor que tenemos en Guerrero. Y la presencia de una mujer inteligente, joven, que vale y que sin duda alguna hoy ha dado una muestra de lo que la mujer vale. Muy bien, Itzel
gracias y reconocemos la calidad. Y amigos, este es el ejercicio. Tenemos que sembrar en la ciudadanía lo que hoy están sembrando en nosotros estos extraordinarios analistas políticos. Es de preocuparnos el destino de nuestro Estado y es de preocuparnos el destino de nuestro país. Hoy creo que se ha intentado lograr el objetivo que nos propusimos. Creo que esto es lo que necesita la ciudadanía. No podemos seguir tolerando la presencia de congresos con mediocridad muy acentuada, como el que tenemos en Guerrero, donde no hay avances y por el contrario hay un estancamiento espantoso que está lastimando sensiblemente el progreso del Estado. Amigas y amigos, reconociendo la valiosa aportación de nuestros expositores, voy a solicitar respetuosamente a la doctora Mirna Rojas nos haga el favor de que en nombre y representación de todos los integrantes de esta asociación, que es una asociación plural, que es una asociación que no está etiquetada por ningún partido político, pero que eso es una agrupación de hombres y mujeres libres que procuramos aportarle a la sociedad, aunque sea poco, pero creemos que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer la sociedad. Cómo despertamos de ese letargo que está invadiendo las esferas de gobierno y que está lastimando sensiblemente el avance de los pueblos. Doctora, solicitaría que en nombre y representación de los compañeros haga usted llegar el documento, procurando darle lectura a cada uno de ellos. Sí, maestro, muchas gracias. Antes de entregar el reconocimiento a las 4 personas que atinadamente hoy nos vienen a apoyar con sus conocimientos, no podemos dejar a un lado el reconocimiento y el agradecimiento al maestro Raúl Salgado por tan atinada decisión de tratar y vertir estos temas para con nosotros, y la gestión y apoyo siempre puntual de nuestro compañero Isidro Bautista Soriano, quien me hizo la gestión y corrió la invitación para que estén ustedes hoy aquí con nosotros. Definitivamente hablar de política